está en la Biblia es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no y espero. Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos? Es un placer para mí estar una vez más en la intimidad de sus hogares con su programa Berea, Cultura Bíblica General. Una acción al servicio del saber cristiano. Yo soy su hermano y amigo, el pastor y analista bíblico Alfredo López, para servirlos. Gracias a Dios que estamos una vez más frente a usted, querido amigo y amiga, frente a miles de personas que cada fin de semana siguen este programa fielmente. Gracias a Dios, pero en primer lugar le pido a Dios que perdone mis pecados, que perdone mis faltas, desaciertos, debilidades. Al fin y al cabo nos vamos a morir y seguiremos pecando. Alcanzaremos la perfección hasta que estemos en su presencia. Gracias a Dios por ayudarme, por capacitarme, enviarme, certificarme, respaldarme en todo lo que yo haga, porque al final del día es tu nombre y tu palabra lo que importa. Gracias, Dios bueno, y gracias por este precioso canal de televisión, por toda la gente que está al tanto y trabajando fuertemente para que estemos siempre en dirección hacia arriba y siempre en dirección hacia adelante. Gracias por sostenernos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo. Amén y amén. Bien, noticias. Pues hoy a las 3 de la tarde siempre sigue el taller de estudios bíblicos. Están invitados todas aquellas personas que quieran ir. También estamos en el tercer piso de Nova Centro, todos los domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, con las conferencias. Conferencia Berea lo espera, entrada totalmente gratis. Lo espera a las 11 de la mañana. Lo esperamos a las 11 de la mañana, conferencia Berea. Y pues ha sido una semana de bastante trabajo. Le agradezco a aquellas personas que con su poquito de su colaboración, pues estamos siguiendo adelante con el programa de televisión. Con dificultades, con situaciones así un poco difíciles, como cualquier buen proyecto tiene dificultades. Pero ahí estamos, Berea está frente a usted, Señor, y aquí estamos para servirlo, mi Dios eterno. Quiero empezar, he tenido quejas de algunas personas de que no contesto sus mensajes. Voy a decir, algún tipo de mensajes no los contesto porque no tienen nada que ver con los temas que estamos tratando, y entonces se salen de la tónica. Otros son repetitivos. Yo creo que ya después de tener 10 años al aire con Berea, y la televidencia que nos sigue, yo creo que ya tenemos que pasar a siguientes niveles, a otros niveles de preguntas, un poco más profundas, un poco más aleccionadoras en cuanto al área de la teología y la doctrina. Pero vemos de que muchos hermanos y hermanas todavía están enfrascados en temas así innecesarios, si se pierde o no se pierde la salvación, temas ahí de que por qué las mujeres les prohíben los pantalones, por qué a las mujeres les prohíben los pantalones en algunas iglesias, temas así de que ya, yo les recomiendo, mis queridos amigos y amigas, que pasemos a un nivel diferente, un poco más arriba, ya preguntemos cosas más profundas de la Biblia. No quiero enfrascarme y estar involucrado en contestar siempre las mismas preguntas, de que de dónde sacó mujer Caín, que si hay que dar o no hay que dar el diezmo, y qué son las lenguas. Yo comprendo de que cada día se suman nuevos televidentes a Berea, y los nuevos televidentes traen las mismas preguntas. Siempre las contestaré con todo gusto, pero invito al que ya tiene pensamiento de Berea, porque Berea es una cultura, Berea es un pensamiento, es un estilo de vida. Obviamente es un programa de televisión, también somos un grupo de personas congregados alrededor del pensamiento Berea. Y el pensamiento Berea tiene 3 características, que está en el capítulo 17 del versículo 10.
habla de que Silas y Pablo fueron enviados hasta Berea. Y la gente de Berea, dice el texto, que eran más nobles que los de Tesalónica. Eran nobles, les gustaba recibir la enseñanza con solicitud. Se les gustaba escuchar la palabra y recibirla y estudiarla. Y también eran personas que todo lo consultaban con la palabra. Eso es el pensamiento Berea. De que cualquier cosa que me digan a mí, enséñenmelo donde esté en la palabra. Si no está en la palabra, no le doy yo ningún tipo de certificación como cierta. Así que ese es el pensamiento de Berea, y entonces aquella persona que ya tenga estructura, pensamiento de Berea, que sea exigente en sus enseñanzas, que sea exigente a la hora de que se va a sentar lápiz, papel y Biblia, la persona que tiene el pensamiento, la cultura de Berea, ya no se conforma con cualquier cosa así improvisada y que le estén repitiendo lo mismo, no. La gente que tiene pensamiento de Berea va mucho más allá. Así que los invito a que tengan ese pensamiento siempre en cuanto a que no se conformen con poco, hermanos. No se conformen con preguntar las mismas cosas, o no se conformen a las enseñanzas a veces. Son enseñanzas así sin sentido, otras son enseñanzas así que no pasan de lo mismo, aburridas, sosas, insulsas. Pero yo les animo pues de que vayamos más adelante, exijamos más a todas nuestras iglesias. Por ejemplo, yo en lo personal, yo a las ovejas que están congregadas en la iglesia que le manejo yo al Señor, los obligamos a que piensen, que analicen, que levanten la mano y pregunten. Que no sean que digan amén así sin discernir, ¿verdad? Sino que yo soy de los que piensa que si al pastor se le exige conocimiento y se le exige capacitaciones, la iglesia cambiaría de estatus y seguiría creciendo en conocimiento, en exigencia, en estilo de vida, en testimonio. Yo les animo a todos los hermanos. De hecho, hay un tema por ahí que no he tocado, y la importancia de los discipulados. Pero subirse al púlpito a entretener gente, a contar chistes, a contar historias innecesarias, a estar pidiendo aplausos para mi tía que está ahí, o para mi compadre de que es un gran cristiano, o subirse al púlpito y esperar inventar, a ver qué improvisar, a ver qué me dice el Espíritu. Todas esas cosas, me recomiendo, mis queridos hermanos y hermanas, que ya se debe pasar de ahí. Ya debe, estamos a 2000 años de que la iglesia del Señor fue fundada. Entonces creo que tenemos que ser más exigentes. Las ovejas deben ser más exigentes con sus pastores y exigirles más. A mí enséñenme, hermanos, que por eso vengo aquí, a comer alimentos sólidos. Y eso es una de las cosas muy importantes de los discipulados especialmente. Así que vamos también le agradezco personas que nos ayudan con saldo. Esta es una buena ayuda, que nos mandan saldo, y por muy poco que sea me sirve para después las consultorías y cosas así. Hay veces que yo debo dar consejerías a larga distancia con personas fuera de Tegucigalpa, y esos saldos que ustedes me están mandando me sirven mucho. Mira cómo les agradezco. Voy a contestar algunas preguntas. ¿Podría explicarme segunda de Tesalonicenses 3:2 cuando dice que no es de todos la fe? Vamos a ver, segundo libro de segunda epístola a los Tesalonicenses. Entonces aquí me dice que tengo llamada. Buenos días. Que si se le cayó, vuelva a llamarme, por favor. Entonces, en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Bueno, ahí está contestada. El mismo texto dice que hay que ser librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Tener fe en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, pasa por creer fielmente en el Señor Jesús. El que no cree fielmente y que no es genuino, no tiene fe.
y sin fe, pues obviamente aquí dice que son hombres perversos y malos. Que el Señor le bendiga. ¿Podría explicarme cómo Dios manda a Oseas a casarse con una prostituta? Bien, es que Oseas es un prototipo de Dios. Dios quiere poner a Oseas como prototipo de Dios. Y entonces le dice que se vaya a casar con una mujer que se llama Gomer, que es prostituta. Y tuvo un par de hijos y después la mujer se le fue. Gomer se sintió tranquilo y entonces no le dice, ahora anda a traerla y te reconcilias con ella y te volvés a casar con ella. Lo que está diciendo ahí es que el prototipo de Dios es Gomer, y es Oseas, y Gomer es el prototipo de Israel, que son prostitutas. El Viejo o el Antiguo Testamento trata a Israel, o sea, todo Israel, a Judea y Samaria, los trata como prostitutas. A Ola y Oliva, prostitutas, rameras, así los trata porque tenían la característica de los hebreos, o sea, los israelitas, se iban detrás de cualquier cultura. Llegaban los asirios, los dominaban, se entregaban. Llegaban los persas, los griegos, los babilonios, los filisteos, bueno, muchas veces se entregaban, sin luchar se entregaban. Y eso le molestaba al Señor porque no solo se entregaban, a veces sin luchar, sino que se entregaban también a la idolatría de dioses como Moloch, Dagón, Milcón, Baal, Nebo, Acera, Astarté. Entonces a Dios no le gustaba verlos que con qué facilidad entregaban su corazón a otros dioses paganos. Por eso les decía que los trataba como prostitutas. Tengo llamada, buenos días, dígame. Buenos días, varón, hermano, que estoy mirando una lectura acá. Dígame. En Filipenses, donde dice el apóstol Pablo, no es que ya seamos perfectos, ¿verdad? Sí. Y que lo hayan casado todos. Más abajo dice la palabra nosotros, los que ya somos perfectos. Dos palabras que parece que se contradicen. ¿Qué texto es? ¿Qué texto es? Filipenses, capítulo 3, 12 y el 15. Filipenses 3, 12, 15. Voy a buscarlo ahí. Vaya, pues, mi hermano. Cheque, hermanazo. Bien, claro. Cheque. Entonces, Filipenses 3, 12. Es que hay que leer todo el contexto para no sentirse como desorientado. Capítulo 3, prosigo al blanco. Ese es el tópico que hay que tomar en cuenta. De ahí el 3.12. 3.12. Vamos a ver antes. Desde el 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 8. 9. Ser hallado en Él, no teniendo ni mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará el Señor. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Obviamente que lo que está extendiendo él aquí es que él todo lo ha dejado para seguir el Evangelio de Cristo y seguir el ministerio que se le ha dado para los gentiles. Entonces, en el 12 dice, no es que ya lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que ha alcanzado? Es la perfección del versículo 10. En el versículo 9 dice que ser hallado como discípulo aprobado del Señor, en el versículo 9. En el 10, todas las cosas, en el 8, todas las cosas que yo tengo las doy por perdidas y por basura, dice ahí. Ya, con tal de ganar a Cristo. 9, he hallado en Él mi propia justicia. 10,
para conocerle y participar en la resurrección. El 11, si yo llego a la resurrección, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro la perfección. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sí me olvido todo para tratar de alcanzarlo todo. Y yo prosigo a la meta. Así que todos los que somos perfectos, se está refiriendo a los que ya han alcanzado la perfección en Cristo hasta la resurrección. Ahí la perfección se alcanzará en la resurrección, y eso es el tema que le está diciendo el amigo ahí. Entonces quedamos con Oseas, que la idea de Oseas, o de Dios con Oseas, era eso, que se casara con una prostituta para que, pues, la prostituta es Israel, que se va detrás de cualquier dios y cualquier civilización pagana que los conquistaba, y Oseas significa Dios que siempre la iba a traer. Eso es el mensaje interior de Oseas. Buen día. ¿Qué es Berea? ¿De dónde viene? ¿Y en qué libro está? Gracias. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que los que cayeron fueron muchos de ellos, miles de mujeres, muchas mujeres griegas y muchos hombres. Entonces, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a multitudes. Entonces ahí está, la palabra Berea era una ciudad en la antigua Grecia, que sería ahorita más o menos en toda esa liga, que haría casi por Bulgaria, ahí casi cerca del Mar del Mar Negro. Entonces, Berea significa el lugar de muchas aguas. Entonces ahí está, eso es Berea, y ahí está en el capítulo 17, versículo 10 del libro de los Hechos. Hermano, ¿por qué no usa computadora? Es más rápido, y recuerde, el tiempo en TV es caro. ¿Por qué no uso computadora? Porque Caifás le dijo al guardia: si tienen alguien que tenga una computadora laptop en buen estado, aunque sea usada, comuníquense conmigo a ver cómo la negociamos. Ya. Así que sí, me gustaría usarla, claro que sí, pero... Pastor, la Biblia habla de un infierno temporal y al final de un lago de fuego. Explique, por favor. Mire, lago de fuego, Tártaro, Torturo, Hades, Sheol, infierno, Xibalbá, es el mismo contexto. No puedo y no debo estar segmentando el infierno que queda por aquí, de que es otro pedazo por allá, porque al fin y al cabo no le sirve de nada al cristiano saber cómo es el infierno. No le sirve de nada al cristiano. El impío que sí se preocupe cómo es el infierno, donde se viera a tostar por no creer en Dios. Pero al cristiano yo le recomiendo que no esté tanto investigando cómo es el infierno y cómo es el diablo. Mejor investigue cómo es el cielo donde usted va a ir a dar. ¿Dónde queda geográficamente Berea actualmente? Sí, quedaría en esa zona. Grecia tenía todo lo que es, en este momento era parte de todo el imperio griego. La zona encima de Grecia están países actualmente como Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia, y entonces toda esa parte de ahí colinda con al norte, después de Turquía, está el Mar Negro, hacia arriba el Bósforo, Mar de Mármara, Dardanelos, y arriba está el Mar Negro. Entonces en las orillas izquierdas hay países como Checoslovaquia, como Bulgaria. Entonces por ese pedacito de ahí quedaría actualmente. Gracias por su mensaje. Vamos con otro mensaje. ¿Qué pasa con el sábado en el Nuevo Testamento? Pues el Nuevo Testamento ya no ve al sábado como un día sagrado, porque realmente el día sagrado, sábado o Shabbat, era para los judíos en el Antiguo Testamento una celebración muy personal, muy personal. Igual al tabernáculos, Pentecostés, Pascua, Purim, Hanukkah, todo eso, las semanas, primicias, era una fiesta puntualmente para los hebreos.
Y nunca se socializó la ley de Moisés. Dios nunca le dijo a Moisés que vaya por el mundo predicando la ley de Moisés. Al contrario, el Evangelio sí se dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos a las naciones, explicándoles, enseñándoles de lo que yo les enseño. Entonces, en el Evangelio ya no aparecen este tipo de fiestas. Ya no hay fiestas. No hay fiestas para celebrar esto y esto, ya no hay. Ya a veces lo tomaban como referencia en la línea del tiempo, pero que deba haber una cultura de celebrar esas fiestas judías, ya no existe. En el Nuevo Testamento ya no existe, porque la palabra fue a miles de ciudadanos de otras culturas. Entonces, por lo tanto, no, el que quiera guardarlo, más que todo, por propia iniciativa y cultura, pues no hay nada de malo. Pero el que no lo guarda, tampoco peca. Porque no es un pecado, porque es que Jesús dijo, yo soy el día de reposo. Además, ¿qué intención tenía Jesús de hacer milagros el día de reposo? ¿Qué intención tenía? Hacerles entender que la ley de Moisés llegaba hasta Jesús, y de Jesús en adelante sigue la gracia. Entonces, tener la gracia de Cristo y la ley de Moisés es un híbrido innecesario, más bien que puede confundir a los demás. Buenos días, pastor. Cuando una persona muere, a esa persona se le ve algún día. Muchas gracias, pastor, por su explicación. Que pase buen día. No. La persona que cierra sus ojos aquí, los abre en el cielo para juicio, para bien y para mal. No lo volvemos a ver. Si esa persona, si un familiar mío nunca quiso tratos con el Evangelio, nunca quiso tratos con Dios, muere, va al cielo, lo enjuician y lo sentencian al infierno, y después a mí, yo no lo voy a ir a ver ahí al infierno. Y lo mismo que si le va bien y lo enjuician y lo mandan para el cielo como un ángel, yo no lo voy a ver, porque yo no voy a ir a buscar a nadie arriba tampoco, porque no va a haber memoria de todo lo que pasa aquí. Aló, buenos días, dígame. Pastor, encantado de saludarlo, encantado con sus enseñanzas. Hermano, quiero que me explique, porque yo vivo encantado de lo que se enseña. Cuando Jesús estaba en Nazaret, hablaba en la sinagoga y decían allí que donde tenía tanta sabiduría, su padre era casi entero, su madre María, y hermano, hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Y cuántos hijos tuvo después de Jesús, hermano? ¿Cuántos hijos? Que es que hable despacito, y sepárese el teléfono y baje el volumen a su televisor. Hágame la pregunta puntual. Sí. Hable despacio. Correctamente, hermano, ¿cuántos hijos tuvo María? No sé. No sé. Así de simple. No sé. Dice la palabra que tuvo más hijos, pero contárselos con nombre y apellido, no sé. Sí, es que le pregunto, hermano, porque Mateo 13:55 dice que estaba Jacobo, José, Simón y Judas. Sí. Más las hermanas no están. Solamente que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias, hermano. Sí, es que la Biblia eso dice. La Biblia eso dice, de que María tuvo más hijos. Pero yo no sé, hay nombres ahí. Pero no sé cuántos tuvo, ni sus nombres, aunque aparecen ahí. Ahora, pero llegando al punto, ¿en qué nos adelanta, en qué nos beneficia saber si la Madre de Jesús tuvo más hijos o no? ¿En qué nos beneficia? Ahora, a la luz de la palabra, no a la luz de lo que yo diga, a la luz de la palabra es la dinámica. Me voy a tomar un minuto y me dan su paciencia para explicar algo. La dinámica o la manera como se mueve la Escritura es que es una dinámica siempre hacia adelante y hacia el futuro. Entonces hay temas que la Biblia toca por encima para deshacerse de ellos, porque la dinámica es desde el inicio, desde que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La dinámica es de crear, de construcción, de establecer, de desarrollar. Entonces, ya desde el versículo del versículo 2 ya aparece la luz de Jesús. Juan nos dice que por la luz de Jesús se organizó todo. Entonces vamos viendo la dinámica de la luz de Jesús, la luz creadora, vemos el nacimiento o la creación de estas dos personas, Adán y Eva, después el nacimiento de los niños, y vamos viendo cómo la Biblia establece bastante quién es Abel, después establece bastante quién es Seth. ¿Tengo llamada? Buenos días. Vuelva a llamarme, por favor.
Y entonces, a partir de ahí, vemos el desarrollo de Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Lamec, Matusalén, Noé, y vamos viendo cómo la dinámica va hacia adelante. Después viene Noé, después viene Sem. De ahí viene Abraham, y después Abraham, Isaac, Jacob, después 12 hijos, después se establece la vida en José, después en Judá desaparece uno, se habla de Judá, después de Judá se habla de Fares, y va siguiendo una línea dinámica hacia adelante, hacia enfrente, hacia el futuro. Esa dinámica es la que tiene la palabra, o sea, la Biblia. Cuando llegamos ya entonces a Moisés saca a esa gente, se le entrega a Josué conquista, ya una vez conquistado establece los territorios y se los entrega a los jueces, 450 años de jueces, después miramos que aparece ya el último juez, sacerdote y profeta que es Samuel, vemos la dinámica, cómo la historia se va moviendo hacia los reyes, Saúl, David, Salomón, Roboán, Asa, y a partir de ahí entonces viene ya la degradación del país, la degradación de los pueblos, se separan Samaria con Israel, o se separa el norte de Israel, se separa con Judá, de ahí viene la dinámica de todas las invasiones, los pleitos personales, después la dinámica siempre hacia adelante, hacia el futuro. De ahí entonces invaden los asirios, después los invaden los babilonios, termina todo el país preso, después regresan con Ciro el Grande, establecen otra vez el país y esperan 400 años para que aparezca la figura de Jesús. Una vez que aparece la figura de Jesús, que es el todo de la Biblia, aparece el marco general de Jesús, aparece dónde vive, con quién vive, sus padres, sus discípulos, pero cuando él ya, en el capítulo 2 del libro de Juan, aparece que ya se va de Caná de Galilea a la zona de Capernaum, ya miramos entonces la dinámica que ya Jesús es Jesús y sus discípulos. Y miramos que revolucionan todo el mundo y entonces la dinámica sigue hacia adelante, hacia arriba y hacia el futuro. ¿Qué sucede? Que después desaparece Jesús, deja establecida la iglesia con el Espíritu Santo, entramos al libro de los Hechos y la dinámica del libro de los Hechos es todos los apóstoles predicando, hasta que aparece en el capítulo 9 del libro de los Hechos, aparece Pablo, desaparecen los apóstoles y ahora sigue Pablo, Silas, Bernabé, Timoteo, Epafras, Lucas, con todo eso, hasta llegar a los años 70, donde vienen y son invadidos por Roma y son desperdigados. Entonces el libro de los Hechos llega al capítulo 28 estableciendo cuánto Pablo ha hecho. Pero entonces lo que pasa en 40 años o 35 años entre el libro de los Hechos y el año 70 de la destrucción de Jerusalén por Roma, entonces las epístolas desde Romanos hasta Judas van explicando lo que pasó en todos esos 30 y tantos años. Entonces miramos ahí que Romanos ya se establece una comunidad fuerte en Roma, ya establece tantas cosas bonitas de lo que es el Evangelio. De ahí encontramos a Corintios 1 y 2 teniendo problemas Pablo con la gente de Corintio, de que eran un poco relajeros. Ya en la segunda epístola ya Pablo va viendo que se están arrepintiendo, y de ahí sigue Efesios, Gálatas. Entonces la dinámica es que la Biblia no se detiene en personajes que son en un momento preciso, son personajes importantes y principales en el drama, pero cuando viene el próximo personaje, ese personaje se relega a segundo plano. Por ejemplo, María en el capítulo 2 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes se turbó con todo Jerusalén, le preguntó a sus sacerdotes, le dijeron en Belén de Judea, porque así lo escribió Miqueas. Se fueron estos sabios, llegan al lugar, a Belén Éfrata, a 10 kilómetros al sur de Jerusalén, encuentran a María, y vemos que la figura de María es muy importante porque se está iniciando están iniciándose los evangelios que van a tratar de la vida y obra de Jesús. Y entonces lo que estamos viendo ahí es que los 4 evangelios hablan, por ejemplo, de dónde nació, con quién nació, sus padres. Lucas nos habla del sacerdote Zacarías, de su hijo Juan. También nos va hablando de cómo fue la llegada de estos sabios, de los pastores que estaban ahí, del nacimiento de Juan el Bautista, el embarazo de Elizabeth. La dinámica es que en los primeros 3, 4 capítulos de Mateo, Marcos y Lucas, la figura central es María como madre del Dios o del Hijo de Dios que vendría a la tierra. Había un anuncio
de hace miles de años que el Hijo de Dios vendría a la tierra. Ya había un anuncio, una profecía, que el Hijo de Dios un día aparecería aquí por la tierra. Entonces María es la persona que Dios escoge y le dice: bienaventurada eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, el Señor es contigo. Todas esas cosas la señalan como la persona indicada en los tiempos. Y la línea del tiempo, 600 años atrás, Isaías dice: he aquí una virgen dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, y todas esas cosas. Entonces viene anunciándose la venida del Señor. Cuando María es la encargada de traer al Hijo de Dios a la tierra, pues los 4 evangelios establecen en ella la figura central. Nace el niño, se desarrolla, y a partir del capítulo 4 de Lucas, cuando ya viene Nazaret y empieza su ministerio, lo mismo que el capítulo 5 de Mateo, al iniciar ya todo su ministerio, lo que significa es que María va quedando en segundo plano, no relegada o no ignorada, sino que ahora, como es una carrera de relevos, ahora sigue Jesús, y después sus discípulos, después sus discípulos y el Espíritu Santo desarrollan las iglesias, después viene Pablo, y después de Pablo queda Timoteo, Tito, y así es la dinámica, y desaparecen todos ellos, y después viene la iglesia, y hoy estamos aquí en esa carrera de relevos. Por lo tanto, no hay que detenerse a hacer conjeturas o a preocuparse mucho en personajes que la Biblia va dejando en segundo plano para ir siguiendo la dinámica. Y la dinámica del texto son 3 aspectos: hacia adelante, hacia arriba y hacia el futuro. Recuerde, los textos bíblicos, la dinámica es hacia adelante, hacia el futuro y hacia arriba. Por lo tanto, entonces llegamos a Apocalipsis cuando ya está todo lo que es la consumación de los tiempos, y ahí ya es cuando estalla todo lo que es la santidad, el pecado, el castigo. Ahí llegamos al centro de comando del cielo, donde se establece todo, y ahí desaparece. Entonces la dinámica es siempre llegar al capítulo 22, donde está el árbol de la vida, que inicia en Génesis. Es una dinámica bien bonita. Buenos días, me gustaría ver el programa. Me gusta ver el programa, Jonathan. Bueno, muchas gracias, que Dios me lo bendiga. Buenos días, pastor. ¿Cuándo fue la fecha en que murió Jesús? Gracias. No se dice, no se sabe. Hacemos los cálculos de 33 años, que él vivió 33 años y trabajó 3 años y medio. Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Esto significa que no hay que pedir nada directamente a Dios. No es que no hay que pedir directamente a nadie a Dios, sino que en los evangelios hay un texto donde está en el monte de la transfiguración, en la zona norte de Israel, en el monte Tabor. Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo con él, y estando en un montecito ahí, muy, muy privado, una nube los rodea. Y entonces él empieza a transfigurarse y aparecen Elías y Moisés cerca de él. Y el único de los que escribe que está ahí está Juan, Jacobo y Pedro. Y ellos son testigos de lo que está pasando ahí. Se transfigura y aparece realmente como es él. Él 6 días atrás había dicho: algunos de los que están aquí no van a probar la muerte hasta que no vean al Hijo del Hombre descender en su gloria. Y se estaba refiriendo a eso, pues de que iban a ver una prefigura de la venida de él. Y viene Elías y Moisés, significan la ley y la profecía, y en medio la gracia, que es Jesús. Entonces una voz que sale de la nube dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él escuchar, a él oír. A partir de ahí es que todo le entrega, el trabajo se lo entrega a Dios, a Jesús, para que Jesús trabaje durante los 4 evangelios, 3 años y medio, tratando de recuperar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, como la dinámica es bien organizada, el Antiguo Testamento es Dios tratando con su pueblo, con Israel. Los 4 evangelios es Jesús tratando con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo tratando con la iglesia. Entonces, al decir Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahí no hay ningún problema, cualquiera que se refiera no hay problema. Pero para efectos de comprender mejor la palabra, el texto dice: y todo lo que pidáis al Padre en nombre del Hijo os será hecho. No significa que usted se dirija directamente al Padre, no lo va a escuchar, claro que sí lo va a escuchar, pero el texto también en Juan dice que nadie puede ir al Hijo si el Padre no le trajere. Entonces, para evitar conflictos teológicos, el Espíritu Santo, dice el texto, que Él sabe cómo pedir y sabe cómo interceder por nosotros. Si yo hago una oración, yo pido en una oración un poco así trastabillada,
desordenada, el Espíritu Santo va a saber ponerle orden y llevársela a Dios y a Jesús, para que no hayan conflictos teológicos entre ellos. Vamos con otro mensaje. Buen día, hermano. Vamos a ver, lo voy a leer porque es largo. A ver, ¿qué me dice aquí? Buen día, hermano, tengo una pregunta. ¿Tuvo relaciones sexuales María con José, sí o no? Es que lo que tiene que hacer aquí, hermano, primera recomendación, no establezca sí o no, sí o no. No, en un mensaje no se dice sí o no, poniendo ultimátum al presentador del programa. No se pregunta de esa manera. Lo que pregunta, la pregunta ética debe ser, ¿hubo relaciones maritales entre José y María? La Biblia Reina Valera dice que sí. Y ahí está al final de ahí, puede leerlo, ahí, bueno, lo voy a leer yo. ¿Qué recomiendo? Le recomiendo que cuando se dirija a un hombre de Dios, no lo ponga entre la espada y la pared. ¿Sí o no, sí o no? Eso no se hace. Ahora, sí, con toda educación, hermano, explíqueme, con todo gusto. Pero le recomiendo que no mande mensajes de ese tipo, ni a mí ni a nadie, porque lo que puede suceder es que no le contesten, porque está como exigiendo que se le responda. No, con ser televidente de Berea, y ya tiene todo el derecho para que se le atienda. Le voy a contestar ese tema. Entonces usted puede buscarlo en el capítulo 2 de Mateo. En el capítulo, vamos a ver, quiero explicárselo más clarito. Nacimiento de Jesús. En el capítulo 1 de Mateo, el que me mandó este mensaje, tome su Biblia y lee el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 25. Dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí está la respuesta. Capítulo 1, versículo 25. Aló, buenos días, dígame. Quisiera hacer una pregunta, mi hermano. Dígame. Dice en Mateo 24, quiero saber si la iglesia va a pasar la tribulación. Porque dice 24-21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. A mí me determina aquí que es un principio de dolor, entonces da a entender que la iglesia va a pasar por tribulación. Yo quisiera que usted me explicara este versículo. ¿Pero qué versículo es? Es San Mateo 24-21. 24-21. Entonces, correcto. Señales del fin del mundo. Mire, primero debe organizar. ¿Cómo se organiza el estudio hermenéutico? Primero parta de un hecho básico, y es que el libro de Mateo es escrito exclusivamente para los judíos. Podemos sacar muchas enseñanzas, sí, pero es un trato de Jesús con los judíos. Por eso Mateo, que es el mero judío, allá hasta era colector de impuestos, fue llamado, hasta se llamaba Leví. Entonces, en la línea de estructura hermenéutica, el estudio hermenéutico del texto, lo primero que debe entender es que el libro de Mateo es escrito para los judíos, ¿ok? Si es escrito para los judíos, entonces este es un contexto judío. Segundo, Jesús no le predicó a los gentiles. Jesús no vino a los gentiles. El texto le dice ahí: no he sido enviado yo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ya sabe, Mateo escribe para los judíos. Jesús no le predicó a los gentiles, capacitó personas para que fueran a los gentiles. Entonces, en este texto no puede estar hablando con la iglesia, porque la iglesia no existe todavía. Cuando Jesús inicia su ministerio, de ese ministerio hasta 3 años y medio adelante, se funda la iglesia. Entonces, no le puede estar mandando mensajes anticipados a una iglesia que no está formada todavía. A partir del capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí se inicia ya la iglesia que conocemos como la iglesia antigua, o la iglesia de los comienzos, y todo lo que le diga el libro de los Hechos es todo lo que es la estructura de cómo se organiza la iglesia. Pero las epístolas, que son 21 epístolas, desde Romanos hasta Judas, ahí sí, todo lo que ve ahí, sí es ya para la iglesia, y ahí le va a anunciar. Tesalonicenses le va a hablar de todas esas cosas. También Tesalonicenses le dice de que no
que no estamos puestos para ira, cosas así. Si agarra a Mateo y se lo trata de aplicárselo a la iglesia, va a tener muchos problemas, porque Mateo no es escrito para la iglesia. Mateo es escrito para los judíos, pero si esto lo encuentra en Lucas, que Lucas sí va hacia los gentiles, entonces ahí sí, le digo de que mejor estudie cualquier cosa referente a la iglesia, estúdiela desde Lucas. Tal vez desde Marcos, porque Marcos técnicamente es enviado a los romanos, pero el hombre más analítico en cuanto a cultura general y hermenéutica es Lucas. Mateo es más nacionalista. Mateo es un hombre que más pelea por el derecho de que Jesús tiene como hijo de Dios. Mateo presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. De hecho, Mateo con su capítulo 2 hace una descripción total, completa, absoluta de la torpeza y de la ignorancia de Herodes. Porque Herodes el Grande no era judío, era idumeo, descendiente de Esaú, mientras que los judíos son descendientes de Jacob. Y Mateo, como descendiente de Jacob, pelea la nacionalidad, pelea la cultura, incluso pelea el honor de ser judíos. Por eso cuando Mateo empieza con el capítulo 1, deja muy bien establecido quién es Jesús y lo saca de la raíz de David y Abraham. Los héroes más grandes de Israel lo saca de ahí. De ahí extiende todo lo que es la teología del Hijo de Dios, lo extiende desde ahí. Toma como base de partida el capítulo 1 cuando dice Jesús, esta es la genealogía de Jesús. Miremoslo para que lo comprobemos. El capítulo 1, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. A partir de ahí queda sentado que él viene a pelear la genuinidad del Hijo de Dios como judío y enviado a los judíos. Entonces no hay que tomar a Mateo tan literalmente para la iglesia, porque Mateo es puramente judío. Primero la genealogía, después el nacimiento, y todo el capítulo 2 se encarga de hacer un cuadro claro de la estupidez y la maldad de Herodes, porque Herodes no es judío. Después establece el hombre más importante en ese momento, la vida de Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista, ya le habla de la tentación de Jesús, el bautizo y tentación, y después le da un recorrido pleno de 3-4 capítulos de lo que es el sermón de las bienaventuranzas, donde Jesús establece todos los tópicos que va a ir trabajando. Jesús y la ley, Jesús y el divorcio, Jesús y la ira, y aún son 21 tópicos o 21 materias que Jesús va a trabajar. Ahí están en el capítulo 5, después de 9 bienaventuranzas y un remate final, vienen los tópicos. Y son 21 tópicos porque el Nuevo Testamento tiene 21 epístolas. De Romanos a Judas hay 21 epístolas. Y en el Sermón del Monte, a partir de el primer tópico, que es la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley y la ira, usted va a llegar hasta el capítulo 8, donde ya viene la primera sanidad. Jesús sana a un leproso. Por lo tanto, 5, 6, 7 son el establecimiento del programa general que Jesús va a cumplir en 3 años y medio. Por eso son 21 temas por 21 epístolas. Total de que no tome a Mateo tan apegado a la iglesia como puede tomarlo a Lucas. Lucas es bien apegado a la iglesia porque Lucas es griego, ni siquiera es judío. Es el único de los 4 evangelistas que no es judío. Y Lucas es casi el escritor de Pablo. Lucas casi es el amanuense, es el secretario de Pablo, y Pablo es destinado a los gentiles. Entonces, para entender teología, esa es la regla de hermenéutica. Entonces, para entender un poco más de teología, mejor vaya hacia las epístolas, y todo lo que hablen de las epístolas, del fin del mundo, del rapto y todo eso, tómelo en Tesalonicenses, tómelo en Corintios, y ahí va a tener una mejor resolución. Hermano, Dios le bendiga. ¿Esta profecía de Gog y Magog ya se cumplió o no, Ezequiel? No. Gog y Magog es la tendencia de lo que es Moscú, Mesec, Tubal, todos esos. No se ha cumplido porque son las ligas que van a trabajar a favor del anticristo. Y el anticristo no está todavía. No es cierto que ya lo vieron en Israel con 3 cachos en la frente. No es cierto. Buenos días, hermano. Quiero saber, ¿qué es hermenéutica? ¿Quiénes son los gentiles? La palabra hermenéutica viene del nombre de un semidios de la cultura griega que se llamaba Hermes,
y Hermes era el mensajero de los dioses, según la mitología griega. Y este hombre traía los designios de los dioses a la tierra, y allá se lo daban cifrados, en códigos, y él cuando venía a la tierra los explicaba abiertamente, y se los explicaba bien a la gente de la tierra, el mensaje que mandaban los dioses. Por lo tanto, de ahí de la palabra Hermes sale la palabra hermenéutica. La palabra gentiles viene del griego helene, que significa pueblos helenes o helenizados, y de ahí se deriva la palabra gentil. Gentil significa pueblo no judío. Y esa misma palabra, cuando la traduce en hebreo, se dice goim, y goim significa paganos, idólatras. Gracias por su llamada. Luego, buenos días, dígame. Buenos días. Bien, vamos. Buenos días, dígame. Perdóneme, vuelve a llamarme, por favor. Bendiciones, hermanos. ¿Qué opina de los profetas y apóstoles de hoy en día? Esta es otra pregunta de que todos los sábados y domingos la hacen. No creo en ellos. Ya. Pastor, bendiciones. Quiero que me diga dónde está un versículo que dice que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad del Señor. Yo no lo he visto. No le puedo asegurar con certeza que no esté en la Biblia. No lo he visto. No lo he visto. Creo, o estoy por creer, de que es un dicho popular, pero no creo que esté en la Biblia. Si alguien lo encuentra, me lo mande un mensajito y yo lo leo. Pero hasta ahora, en lo que he leído, no lo he visto. Textos como, ayúdate que yo te ayudaré, no está en la Biblia. La voz de Dios es la voz del pueblo, no está en la Biblia. Libre albedrío, no está en la Biblia. Y esto, ese tema de las hojas que no se caen, no lo he visto en la palabra. Tal vez me equivoque, si alguien lo haya, me manda un mensajito, pero yo no lo he visto. Hermano, una pregunta, ¿qué significa la palabra circuncisión? Circuns o circus, círculo, es periferia. Cisión o cisión es operación. Entonces es una operación de la periferia de los órganos genitales del hombre para tratar más el tema de la salubridad, la sanidad. Entonces, circuncisión es una operación que se hace en los genitales del hombre por cuestiones de salud. Los judíos lo hacían por cuestiones de un compromiso o una identidad para con Dios. Vamos con el siguiente mensaje. Hermanos, Jesús habló en lenguas. Jesús hablaba hebreo, arameo y griego, aunque para el momento de Jesús el hebreo ya no existía y quedaban algunas comunidades en la zona norte de Israel, lo que es Asiria, que todavía, Asiria es Aram, los arameos. Entonces sí se hablaba un poquito de arameo. Jesús lo dijo un par de veces. Éfata le dijo a uno para que abriera los oídos, Talita Cumi le dijo a una niña que resucitó, Elí, Elí, lama sabactán, lo dijo en la cruz. Entonces solo esos tres textos aparecen que Jesús hablaba un par de palabras en arameo. Hebreo ya no existía en los tiempos de Jesús. Y lo que se hablaba era el griego. Ya. Hermano, buenos días. Una pregunta. ¿Jesús habló en lenguas cuando fue lleno del Espíritu Santo? No. No, hablar en lenguas no es una garantía que está lleno del Espíritu Santo. En Mateo 8 dice que dice en el tópico el endemoniado gadareno. Marcos 5 y Lucas 8 dice los endemoniados. ¿Cuántos endemoniados eran? Debemos revisar que los endemoniados, Gadara es una zona que queda al lado derecho, o sea, al lado oriental del mar de Galilea. Zona sur-oeste, o sea, zona sur-oriente, sureste. Gadara también estaba en una zona ahí que se llama Decápolis y están otros pueblos como Gerasa, Gergesa, y eran pueblos griegos, técnicamente griegos. Ahora, debemos revisar quién de los que hablan esto, Mateo, Marcos o Lucas, vio el incidente. ¿Quién lo vio? Lo vio Mateo. Mateo estuvo ahí. No estuvo ni Marcos ni Lucas. Fue Mateo que lo vio. Si Mateo dice que eran dos, eran dos. Ahora, Marcos y Lucas establecen al más violento de los dos. ¿Cuál es el más violento? Pues el que se vino contra Jesús. Tal vez habían dos o tal vez habían más. Pero entonces el contexto es que yo pienso que quien dice más acertadamente el texto es el que lo vio. ¿Y quién lo vio? Mateo. Buenos días, pastor. Cuando una persona muere, ya contesté esa pregunta. Ok. Buenos días, pastor. ¿Por qué la Biblia del oso lleva ese nombre? Cuando Martín Lutero, ahí cerca del 1500, le hizo una revisión completa a la Biblia Vulgata,
Entonces él hizo una extensión y escribió, tradujo la Biblia Vulgata de latín hacia el alemán, porque Martín Lutero era alemán. Cuando la hizo, entonces la empezó a escribir y ya hizo una traducción en alemán y la nombró la Biblia del Oso. Porque, no podría decir por qué, porque incluso en España también está el oso y el magroño. Entonces podemos decir que es una cultura, o él no sabemos en qué estaba pensando que la nombró así. Pero después se le fue conociendo más como la Biblia luterana. Y él la tradujo de latín al español, de latín al alemán, y de ahí dos monjes católicos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, la pasaron al español de Sevilla. Bien, vamos con otro mensaje. Recuerden, 11 de la mañana, Centro Comercial Nova, con la conferencia de el endemoniado gadareno, Legión. Mañana hablaremos de Legión. Bendiciones, pastor. Los de la tribulación y gran tribulación perdieron la salvación. Algunos, mientras esté vivo, no se puede decir que la perdió o no. Ahora, muchos en la gran tribulación se quedarán. Habrá tres tipos: los que se quedan porque fueron así gallo gallina, los que se quedan porque Dios quiere que prediquen la palabra, y los que Dios ordena que se queden, o los testigos, por ejemplo. Pastor, cuando Ezequiel le profetiza los huesos secos, bendiciones, son profecías que tienen que ver ya con la resurrección o el renacimiento del pueblo de Israel. Para los tiempos de Ezequiel, Israel no tenía ningún futuro porque estaba metido en las murallas de Babilonia. Y entonces Ezequiel le habla de los huesos secos, tratando de dar una idea de que Israel sería restaurada. Cuando Babilonia pierde la guerra con Persia, Persia los libera. En el segundo año del reinado de Ciro, rey de Persia, los liberó. Les dio dinero para que reconstruyeran el templo y reconstruyeran la ciudad. Regresaron y después los otros reyes les ayudaron. Jerjes, Artajerjes, Asuero, Cambises, Darío les ayudaron. Entonces Israel se restauró como país y a eso se refería huesos secos. ¿Qué profecías de la Biblia ya se cumplieron en este tiempo? Muchas, no tengo tiempo para enumerarlas. Tengo un mensaje del pastor Guzmán que dice: no existe el versículo de la hoja, lo más cercano es Mateo 10:29. Entonces, gracias a nuestro hermano pastor Germán Guzmán, que nos establece ya de que no existe el versículo donde la hoja cae. Lo más cercano es Mateo 10:29. Aquí nos bajando cerca, vamos a ver, 10:29, lo vamos a ver aquí. Dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todos ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso es lo más cercano. Yo sabía, pero no estaba muy seguro. Muchas gracias al pastor Guzmán. Vamos a ir para ir terminando el tema de hoy. Buenos días, pastor. ¿Qué quiere decir 2 Corintios 12? No tengo tiempo para explicar tanto, mejor se lo explico mañana, vuelva a llamarme mañana. La tapa tenía un oso, por eso se llama así. Tenemos aquí alguien que nos aclara de que la Biblia del oso, en la tapadera, o sea, en la pasta, tenía un oso. Por eso se llama ese. No le puso Biblia del oso, sino que la gente la llamó de una manera así como cultural, porque estaba ahí el oso. Vamos a terminar con esto. Buenos días, pastor. ¿Quiénes son los 144,000? Gracias. Ahí está en la Biblia, específicamente ahí está. En el libro de Apocalipsis, creo que el capítulo 7, después el versículo 14, ahí está explicado quiénes son. Ahí, quiénes son, dicen 12,000 de cada tribu. Hermano, quiero un comentario suyo acerca de la iglesia que todo solo Jesús y bautiza en nombre de Jesús. Esta iglesia de Jesús solo nace en el concepto de que en el capítulo de los Hechos, el primer bautizo masivo que hizo Pedro, dijo, cuando él está dando el primer discurso, entonces dice la gente ahí, después de que lo regañó Pedro, la gente dijo: varones, hermanos galileos, ¿qué podemos hacer? Pedro les dice: bautícense, arrepiéntanse cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibirán la promesa del Espíritu Santo. Basado en ese texto, entonces, que existen algunas iglesias que solo bautizan en el nombre de Jesús.
Pero después de eso, Pedro no podía bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque recién hace 20 minutos llegó el Espíritu Santo. Así que gracias por haber estado con nosotros, que Dios me los bendiga, los veo mañana a las 7 de la mañana. Mientras llegue ese momento, le pido a Dios que derrame grandes y ricas bendiciones sobre Honduras. Con permiso, muy buenos días.